Vaya, la vista al mar es relajante, me pregunto qué habrá en lo profundo, lo bueno de qué estará hecho. Oh, son ustedes, no esperaba verlos en mis vacaciones. En fin, en algún momento hemos visto el mar, un río, o una piscina, o nos hemos bañado constantemente. Pero ¿cuál es el punto? Bueno, esas cosas que mencioné tienen algo en común, y eso es el agua. ¿Y ese es el detalle? El agua, una sustancia que siempre está presente en nuestras vidas. Así que en lugar de hablar de cierto director fracasado que falsificó datos y comentarios para darse la razón en una falsa victoria, mejor acompáñenme a darnos un chapuzón en el agua para bañarnos y conocer de mejor manera la sustancia más importante del planeta. Llamamos agua a la sustancia más abundante del planeta, esta sustancia cumple un papel crucial en la vida. Quizás estén notando que me refiero al agua como una sustancia, y eso se debe que a diferencia de la idea popular, el agua no es un elemento. La composición del agua consiste en 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, los cuales sí son elementos. El agua, además de ser lo que más puedes hallar en la Tierra, también es capaz de existir en los 3 estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. El agua también posee propiedades que la distinguen de otras sustancias. En su estado más puro, el agua carece de olor, color y sabor. El agua también tiene propiedades disolventes capaces de disolver otras sustancias, siendo un buen ejemplo las cuevas que se suelen formar con los constantes golpes de las olas. Pero apenas esto es la superficie del extenso tema que es el agua. Nos moveremos al Precámbrico, específicamente hace aproximadamente 4.500 millones de años, pues un poco después de la formación de la Tierra es cuando se cree que se originó el agua. Habiendo 2 teorías principales de cómo surgió el agua en la Tierra. Se cree que el agua llegó mediante asteroides y cometas que contenían hielo, el cual se derritiría formando el agua, y por el otro lado, se cree que la actividad volcánica generaría vapor, el cual se convertiría en los grandes océanos. Saltaremos a hace 3.800 millones de años, pues a partir de aquí comenzarían los primeros indicios de vida. Moléculas complejas que comenzaban a replicarse y crecer, organismos microscópicos que surgieron en el agua líquida y que a medida que pasaba los años, evolucionaban en organismos más complejos. Lo que nos lleva a nuestro siguiente salto de tiempo. Saltaremos a hace 539 millones de años, pues a partir de aquí es donde comienza el Cámbrico. 9 millones de años después del inicio del Cámbrico, o mejor dicho, hace 530 millones de años, es que daría lugar uno de los eventos que más misterio guarda. Hablamos de la explosión cámbrica. Este fenómeno evolutivo consistió en la acelerada diversificación de las especies. Las primeras formas de vida complejas comenzaban a masificarse y dividirse en varios grupos, siendo en este evento donde aparecerían los primeros planes corporales, los cuales se irían perfeccionando a lo largo del tiempo. Nuestra última parada será hace 500 millones de años. Antes de esto, la vida solo estaba limitada al agua. Sin embargo, algunas bacterias y organismos más complejos como las primeras plantas, en este caso algas, comenzarían a liberar oxígeno a la atmósfera terrestre. Este aumento significativo de oxígeno permitiría que los organismos más complejos comenzaran a abandonar el agua y poco a poco empezarían a dominar la Tierra, siendo aquí cuando los primeros vertebrados comenzarían a surgir en mayor medida. Siendo los tetrápodos los primeros vertebrados en domar la Tierra. Ya de ahí, el resto lo sabemos todos. Desde que el humano ha hecho uso de razón, este siempre se ha preguntado el origen de las cosas, siendo con esto el surgimiento de las primeras creencias, ideas de que el origen está relacionado a algo sobrenatural o divino. Y el agua no se salva de esto.
A lo largo de la historia, en distintas culturas se menciona a un dios del agua, un ser divino que controla los mares y las tormentas, así como también la existencia de entidades relacionadas al agua. El mejor ejemplo está en Grecia, cuya mitología presenta a Poseidón, o Neptuno para los romanos, hermano de Zeus. ¡Zeus! Y dios de los mares, terremotos, y los caballos. Sí, Poseidón técnicamente fue el primer Brony de la historia. Moviéndonos a otras tierras, acá en México tenemos a Tlaloc, Chalchiutlicoe, a Mimitl, Saui, entre otros dioses relacionados al agua. En la mitología nórdica podemos encontrar a Njord, a Egir, y Ran. Y más recientemente, durante el Génesis se le acredita a Dios la creación y separación de los mares. Y créanme que la lista seguirá, cada cultura en la historia ha tenido un dios relacionado al agua, e incluso el agua ha significado algo en cada cultura, pues varias culturas relacionan el agua con la vida, la purificación, la renovación, el caos y la destrucción. Siendo incluso el agua nombrada uno de los 4 elementos. Algunos ejemplos de la importancia del agua en otras culturas son: en el hinduismo, el agua tiene un poder purificador y se utiliza en rituales de baño y en la veneración de deidades acuáticas. En el cristianismo, el agua se usa en bautismos. En Japón, el agua guarda un gran significado debido a la geografía insular y la actividad sísmica. En China se llevaban proyectos de ingeniería para controlar las inundaciones y las sequías, ya que las civilizaciones de China solían desarrollarse junto a los ríos. A lo largo de la historia, el agua se volvió importante en varias culturas y tradiciones que duran a día de hoy. Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Salmos 104:26. Allí surcan las naves, y el leviatán que hiciste para jugar en él. Estos 2 versículos junto a otros relacionados me dejan pensando, pues hasta cierto punto es verdad. Si algo nos ha enseñado la vida es que el agua da miedo, y es el lugar donde habitan los monstruos. Si aún guardan duda de esto, déjenme volverles a mencionar estos versículos junto a metrajes que encajan bien con lo que se puede interpretar. Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Salmos 104:26. Allí surcan las naves, y el leviatán que hiciste para jugar en él. Como digo, la idea de que el mar es el hogar de los monstruos es más que un hecho. Retrocediendo 250 millones de años atrás, podríamos encontrar a los grandes reptiles marinos, seres monstruosos que habitaban los mares, criaturas tales como los ictiosaurios, plesiosaurios, tilosaurios, y mosasaurios. Pero no solo nos podemos quedar con los reptiles, pues el océano puede ofrecer mucho más. Ya que después de ellos, llegarían los grandes cetáceos como el basilosaurio, que llegaba a medir hasta 17 metros. Luego le seguiría el leviatán, y no hablo de este, sino que me refiero a esta ballena de aquí, la cual llegaba a medir hasta 18 metros. Mientras que actualmente tenemos a la ballena azul, la cual puede superar los 30 metros. Y si hablamos de peces masivos, solo basta con mencionar a Dunkleosteus, Megalodon y Alexistis problematicus. Pero los monstruos marinos no solo se quedaron en el pasado. Actualmente tenemos la ballena azul, el pez reno, el tiburón blanco, el tiburón ballena, el cocodrilo de agua salada, los calamares gigantes, y la tortuga laúd por mencionar algunos. Si nos movemos al ámbito cultural, la cosa cambia bastante. En varias mitologías se ha mencionado todo tipo de bestias que habitan las aguas, y vaya que puedo mencionar a varios. Pues como ejemplos tenemos al kraken, el leviatán, la hidra, las sirenas, Jormungandr, los hipocampos, y la lista podría seguir. Es más, podría decir que varios de los monstruos más reconocidos en la cultura popular están de alguna manera relacionados al agua. Pero todo esto se queda en fantasía, mitología y ciencia ficción. O quizás no.
Lo que acaban de escuchar fueron una serie de sonidos misteriosos que se han captado en el océano. Sonidos que actualmente se tienen teorías y conclusiones más aceptadas, que explican mejor que los pudo producir, pero en aquel entonces, la conclusión más lógica es que algo vivo causó el sonido, algo más grande que la ballena azul. Lo que me lleva a mencionar a los críptidos, aquellos seres que supuestamente viven en la Tierra, pero que no están reconocidos científicamente. Siendo los mejores ejemplos el Kraken, Julia, The Blob, Nahuelito, Mamlambo, y el monstruo del lago Ness, aunque de ese no hablamos debido a que... Es un pene. Es un pene. Es un pito. Así es un pene de ballena. El monstruo del lago Ness es la foto del pipí de una ballena. Mención honorífica a la talasofobia, el miedo irracional a las grandes masas de agua. La submecanofobia, el miedo irracional a máquinas y artefactos sumergidos. Y la megalofobia, el miedo irracional a cosas grandes o que sean más grandes de lo común. Recuerden, sabemos más de Marte que de nuestros propios mares. Creo que aquí no debo explicar mucho. Tenemos la muerte por ahogamiento, o la posibilidad de encontrarte con un animal hambriento o que te perciba como amenaza, aunque créeme que va a ser más probable que mueras ahogado. Pero si del mayor peligro relacionado al agua hablamos, sí o sí debemos mencionar la presión. Cada metro cúbico de agua va a aplicar una fuerza que irá creciendo a medida que desciendas. Si se te ocurre seguir bajando sin ningún tipo de protección o submarino que soporte esto, pues más o menos acabarás así. Y si estás en lo más profundo y empiezas a ascender a gran velocidad, prepárate para... Porque sí, la presión es el mayor peligro del agua, uno que llegará a cobrarse la vida de varias personas. Ahora vayamos con el uso cotidiano del agua. El agua es parte de varios ámbitos como el aseo, la gastronomía y el entretenimiento. En el aseo, la usamos para lavar, trapear, y para bañarnos. En gastronomía el agua es usada en varios métodos de cocción y en varios alimentos que tienen el agua como ingrediente. Y por el lado del entretenimiento, tenemos las piscinas para darnos un chapuzón y las pistolas de agua para cagarse a tiros sin lastimar a nadie. Además el agua es bastante beneficiosa para el organismo, pues es la principal fuente de hidratación, así que si eres de esos que se la pasan tomando refresco, mejor póngase a tomar más agua, solo te estás envenenando. Oh, ahí están. Fue un viaje largo, pero ya es tiempo de volver a la Tierra. Sé que me preguntarán, ¿por qué no hablas del fracasado y de la cagada que se aventó la semana pasada? Pues la respuesta es simple, y es que no lo merece. El sujeto no merece ni la atención ni el respeto de sus propios padres, y a lo único que puede apelar es a obtener la aprobación de niños manipulables y adultos lo suficientemente tontos como para dejarse manipular y alabarlo como un mesías. Además de que ya lo mencioné brevemente en el anterior video, pero eso no es a lo que has venido. Pues aquí nos tomaremos el tiempo de apreciar la naturaleza, tocar pasto y darnos un baño que si no apestamos XD. Pero en fin, llegó la hora de explicar una de las cosas más obvias del agua. Así es, en vivo y en directo explicaré por qué. La propiedad del agua de mojar se debe a sus moléculas. Pues las moléculas del agua tienen la propiedad de la cohesión, que quiere decir que pueden adherirse entre sí. Y la propiedad de la adhesión, que permite a las moléculas del agua adherirse a otras sustancias. Esta capacidad adhesiva de las moléculas es más fuerte que la fuerza que hace que las moléculas del agua se mantengan unidas. Esto provoca que el agua se extienda por una superficie, dando así lugar a la mojación. En pocas palabras, el agua moja porque... Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. Y eso sería todo por el video de hoy. Si les gusta pueden comentar y dar like. Yo me despido porque debo seguir disfrutando mis vacaciones. Les ha hablado Glamsout, adiós y se lo lavan. Quedamos en contacto.